Saludos, titulamos este vídeo Péndulo Foucault 4, concavismo, tierra plana, mejor cóncava, número 32. Tenemos que recordar el planteamiento de todos estos vídeos que tratan del experimento de Foucault, que sería en síntesis que nos dicen que este péndulo y este experimento pues muestran que la Tierra rota. Nos dicen que precisamente el movimiento de la Tierra es el que muestra el péndulo de Foucault y simplemente pues se quedan en la explicación de tipo materialista, cientifista, y también se podría preguntar, pero ¿qué o quién es el que hace rotar a la Tierra? Entonces nosotros en nuestra teoría precisamente ya hemos dicho que estamos partiendo, aunando los dos aspectos, el aspecto mecánico material y, dijéramos así, y la posible intencionalidad o el posible motor invisible, que es, desde nuestro punto de vista, pues el éter pus como manifestación de una fuente origen. Entonces, nosotros en nuestro modelo cóncavo convexo decimos que no es la Tierra la que rota, sino que el movimiento que se da en toda la creación y que se manifiesta también posiblemente en este péndulo, si es que girase, pues el movimiento se daría sobre todo en el esferoide, o sea, a nivel general sería en el esferoide cielo. Así, por ejemplo, sería el Sol el que se mueve y no la Tierra la que va rotando. Y todo este movimiento pues tiene su origen en el omnipresente éter pus. Por eso decimos omnipresente, porque también estaría actuando, si es que fuese cierto el experimento del péndulo, pues estaría actuando en el péndulo de Foucault y sería el éter pus el que haría moverse a ese péndulo y no la Tierra. Entonces nosotros sabemos que algunos científicos honestos pues han llegado a considerar y a reconocer que es imposible saber y que los mismos argumentos se pueden dar para que sea la Tierra la que se mueva como para que sea, por ejemplo, todo el plano cósmico o el Sol, por ejemplo, o en este caso el péndulo de Foucault. Así nosotros, por ejemplo, lo expresamos con una metáfora. Pensemos, por ejemplo, en una piscina circular, para hacerla semejante al toroide, una piscina circular que sería el continente y el contenido sería el agua de esa piscina. Entonces, en el contenido de esa agua piscina podemos poner un grupo de pelotas, a lo mejor algunas de ellas moviéndose algo, pero dijéramos que como característica general, pues que el agua permanezca quieta. Y entonces un insecto, por ejemplo, situado en esa pared de la piscina, pues empieza la pared de la piscina a rotar. Entonces la visión de ese insecto, pues él nunca podría saber si es la piscina la que se mueve y rota o si el que está moviéndose es el continente, es decir, el agua que está en la piscina, porque él simplemente percibiría un movimiento. Visualmente percibiría, por ejemplo, que el agua de la piscina o esas pelotas pues son las que se están moviendo. Pero existirían los mismos argumentos, él nunca podría saber a ciencia cierta si es la piscina, es la que está rotando, la superficie de la piscina, o es el contenido, que es el agua de la piscina la que está rotando. Pues eso nosotros es lo mismo que reconocemos en un principio, pero nosotros evidentemente pues vamos a dar en este vídeo, y estamos dando en toda nuestra teoría, estamos dando indicios de que lo que se mueve es, entre comillas, pues el agua de la piscina. Eso es lo que se mueve y no es el continente, que es la superficie exterior de la piscina, sino que sería el agua. Entonces esto sería equivalente a que el movimiento pues se produciría sobre todo en el esferoide convexo y en el éter pus, el que está moviendo toda esta realidad. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar exponiendo en este
vídeo del cual pueden estar viendo el esquema inicial, porque decimos que vamos a ir mostrando que es el éter pus o el movimiento de toda esa agua como materia más sutil la que se mueve y no es la Tierra la que se mueve. Entonces, vamos a decir cuál es la dinámica perceptible, es decir, la que percibimos, la que percibimos de modo indirecto, pero esta dinámica perceptible del éter pus, que significaría el empuje del éter, que nosotros decimos que es el que podría estar haciendo mover al péndulo, al igual que es el que está haciendo mover, por supuesto, el movimiento del Sol. Pues entonces la dinámica sería, punto 1, que sería este empuje, sería desde dentro hacia afuera. Y eso es evidente porque una fuente proyecta de sí hacia afuera. El empuje viene desde dentro hacia afuera. También viene, y ahora nos estamos remitiendo a lo perceptible, solamente a lo perceptible, pues vendría este empuje desde arriba hacia abajo. Si nos remitimos a lo imperceptible, pues tendremos que decir que sería doble, una parte desde arriba hacia abajo y otra desde abajo hacia arriba. Pero aquí en este vídeo vamos a destacar sobre todo la parte perceptible, la fenomenología. Entonces, desde arriba hacia abajo y desde este hacia oeste. Este sería lo mismo que el movimiento del Sol, desde este hacia oeste. Esa sería la dinámica perceptible del éter pus. Y también tenemos que destacar que para comprobarla y ver su acción directa en la fenomenología que vamos a ir estudiando o viendo o analizando a continuación, pues tendremos también que decir que la acción de este éter pus pues sería desde lo más sutil. Esa sería la acción inicial, pero toda acción sabemos que tiene una reacción, pues la reacción pues sería desde lo menos sutil. Por ejemplo, desde un punto etérico imperceptible habría una acción y una reacción sería, por ejemplo, otra parte menos sutil, que sería, por ejemplo, el aire, y entonces el aire reaccionaría en sentido opuesto, porque a toda acción se le opone una reacción. Entonces esto lo vamos a decir con un ejemplo o una metáfora. Por ejemplo, un vaso de agua al que se le eche, por ejemplo, espesante. Entonces, con ese espesante que tendría ya una parte más visible y más sólida, pues en ese espesante, pues nosotros cogemos la cuchara y en ese vaso de agua pues vamos a empezar a moverla y a hacer girar ese agua con ese espesante. Entonces, consideramos que, por ejemplo, esta cuchara es una parte que es el empuje del éter pus, que es más sutil. Pues en un principio, cuando introduzcamos la cuchara en ese líquido con espesante, pues su acción de entrar en una dirección, vamos a decir desde arriba hacia abajo y desde este a oeste, que va a ser el sentido de giro que le vamos a dar, pues en un principio su acción concreta hundiéndose en ese espesante, pues crea una reacción de dirección o de sentido opuesto, porque entonces las partículas en un principio de ese espesante pues serán desplazadas en el sentido opuesto a la cuchara que va entrando. Cuando una vez después de ese punto, pues cuando vamos haciendo ya progresivamente girar la cuchara, pues iremos haciendo girar todo el líquido. Pero decimos esto para ver precisamente la reacción contraria de una parte. Por eso decimos la parte menos sutil o la parte más densa, pues es la que reacciona y entonces su movimiento es contrario al del movimiento que hemos dicho inicial del éter pus. También lo podemos representar mediante, por ejemplo, un recipiente con arena y polvo, y nosotros en ese recipiente de arena y polvo nosotros metemos, por ejemplo, nuestro puño en el sentido de arriba a abajo y de este a oeste. Pues la primera reacción que esa arena pues se forme, pues sería desplazarse en el sentido contrario a nuestro puño. Mientras que, por ejemplo, si tiene una parte más sutil como es polvo, pues entonces podemos percibir que quizás el polvo puede acompañarnos más en ese movimiento, en esa acción de introducir el puño en ese recipiente de arena. Por eso hemos dicho que la acción es desde lo más sutil
y la reacción es desde lo menos sutil. Entonces, esto aplicándolo, por ejemplo, al péndulo de Foucault. Al péndulo de Foucault, esta acción desde arriba, desde dentro hacia afuera, desde arriba a abajo y desde este hacia oeste, pues sería una acción que sobre todo pues se mueve en lo sutil, porque el péndulo siempre procuramos que esté en un edificio en el cual no influyan, por ejemplo, corrientes de aire, que no le influyan. Por eso entonces, al tener poca, dijéramos, reacción, por ejemplo, de vientos en sentido contrario, pues entonces ahí lo predominante es lo sutil, y entonces por eso el péndulo en esa acción sutil pues se mueve en la misma dirección, en el hemisferio norte, en la misma dirección que el empuje del éter pus perceptible que hemos dicho, que es de este hacia oeste. Por eso el péndulo de Foucault gira en el sentido de las agujas del reloj. Entonces nosotros a continuación vamos a interpretar, pero ponemos aquí provisionalmente entrecomillado, y también, y si fueran reales, también entrecomillados, pues 4 efectos Coriolis que nos dice la oficialidad que se deben, porque ya hemos dicho en el vídeo anterior que está poniendo Coriolis equivalente al efecto rotatorio. Pues lo vamos a interpretar, y decimos provisionalmente porque puede ser más adelante, a medida que nosotros vayamos investigando más, podemos ir perfilándolo mejor. Porque nosotros decimos, tenemos el esquema completo, coherente, de la totalidad de la teoría, de las líneas fundamentales de la teoría cóncava convexa, pero en su concretización, hay que ser prudentes, porque todas las causas que son múltiples las que actúan en esta realidad. Porque, por ejemplo, también hemos dicho, y si fueran reales, por ejemplo, el péndulo, el movimiento del péndulo, porque también podríamos descubrir que es toda una falsedad. Por eso decimos, y si fueran reales, pues vamos a dar la interpretación no desde la rotación, que es lo que hace la oficialidad, que la Tierra rota, sino desde esta acción que estamos diciendo, esta acción concreta del éter pus, que el éter pus sería, dijéramos así, las manos invisibles que crean esta realidad y la mantienen y dan explicación de toda esta fenomenología. Por tanto, si fueran reales, por ejemplo, este efecto del péndulo, por ejemplo, si fuera también real el efecto que vamos a ver, que es el efecto Eötvös, que consiste en una desviación del lanzamiento de proyectiles. Si fuera real, por ejemplo, que nosotros creemos que sí, que existen muchas evidencias de que son reales, el retraso de vuelo de aviones cuando viajan en sentido de este a oeste, o si fuese también real, que creemos que sí, porque existen muchas evidencias, el giro, por ejemplo, de huracanes y vendavales y ciclones en el hemisferio norte y en relación con el hemisferio sur, la dirección de ese movimiento, pues si todo esto fuesen reales, pues nosotros les vamos a aplicar la explicación que decimos también provisional, por prudencia, de la teoría del éter pus. Y entonces, como estamos diciendo aquí, que las características serían que actuaría desde dentro hacia afuera, desde arriba hacia abajo y desde este hacia oeste. Entonces, por ejemplo, en la circulación de vientos de carácter general o de régimen general en la Tierra, ponemos aquí que hemos encontrado, nos ha parecido bien en la red, pues esta representación, pero esta representación está contando con la interpretación de la oficialidad, que este es el movimiento rotatorio de la Tierra. Nosotros vamos a prescindir de esta línea, que sería la línea del ecuador, como movimiento rotatorio. Nosotros decimos que no rota, pero sí nos interesa destacar que en este punto, que es el ecuador, pues según nuestra teoría cóncava convexa, pues sería un punto de equilibrio y de pulsación. Y de equilibrio y de pulsación, pues precisamente de equilibrio entre dos ejes, un eje superior o un polo y otro eje, porque hemos dicho ya que todo son dos esferoides, el esferoide cóncavo y el esferoide convexo. Pero lo que nos interesa aquí, precisamente de esta representación del régimen de vientos, es que estamos viendo aquí
que, por ejemplo, en este hemisferio norte, pues estamos viendo que en un principio la parte más cercana del ecuador, el régimen suyo es antihorario. Después, como tiene que estar combinado, porque esto es un desplazamiento grande de zonas, de distintas zonas de la Tierra, pues se combina con otro que sería movimiento horario, pero finalmente otro que es antihorario. Es decir, en este hemisferio, si tuviéramos que destacar o hacerlo coherente con un solo movimiento, ¿cuál es el movimiento predominante? Sería el movimiento, como estamos viendo, antihorario, mientras que en el otro hemisferio pues sería el complementario, lo que predominaría sería el movimiento horario, y eso es muy coherente con toda la teoría cóncava convexa, que siempre tienen que ser dos ejes y precisamente girando las fuerzas más imperceptibles en sentidos opuestos. Entonces vamos a verlo más detenidamente esta dinámica. Esta dinámica sería la de movimientos de vientos y de, por ejemplo, de ciclones y huracanes, pues tendría lo que se llaman las altas presiones y las bajas presiones. El modelo que estamos viendo aquí, precisamente, pues una alta presión nosotros en el hemisferio norte la consideramos como el empuje inicial, que hemos dicho que viene de arriba hacia abajo, porque esa alta presión pues estaría sobre todo sustentada por masas de aire que vienen frías del polo, y en este caso en el polo norte pues sería en el polo norte. Entonces eso sería una zona anticiclonal, que vemos que su movimiento original pues es en el sentido, como hemos dicho nosotros, de arriba abajo y de este a oeste, pues es el sentido igual que toma el péndulo de Foucault, que es en sentido horario. Mientras que también en ese mismo hemisferio norte, cuando se produce la reacción, que sería precisamente por otros vientos que son de bajas presiones, pues el movimiento sería antihorario, y este es el que va a predominar precisamente en las mayores alteraciones de huracanes y ciclones, como vamos a ver, porque entonces sería una reacción, como hemos intentado explicar antes lo que era la acción y la reacción, porque la reacción pues naturalmente es manifestarse en el exterior, y por eso precisamente los ciclones y huracanes pues van hacia afuera y van tirando árboles, etcétera, etcétera. Esto lo está interpretando, como se interpreta todo, como efecto Coriolis, pero nosotros no lo estamos interpretando como efecto Coriolis, sino lo estamos interpretando como que precisamente la Tierra no rota, que ese es el efecto que le quieren dar ya totalmente a Coriolis, sino que son las fuerzas que manifiesta esta creación cóncava convexa. Entonces, para verlo con más detenimiento, pues aquí a la derecha pues estamos viendo que esto sería en el hemisferio norte, un huracán o ciclón en el hemisferio norte. Estamos viendo que las líneas azules que vendrían, que esta sería la parte inicial, esta sería la acción más sutil, que viene desde arriba, pues va hacia un centro, mientras que la reacción son las líneas rojas que estamos viendo, que entonces estas van marchando en sentido antihorario, como estamos viendo. Y entonces este es el efecto del éter pus de arriba a abajo y de este a oeste, pero que tiene su reacción opuesta, precisamente elementos más densos, que serían los vientos, y entonces esa reacción opuesta pues da lugar al huracán y al ciclón en el hemisferio norte, que sería en sentido antihorario. Y esa es la explicación desde el éter pus y no desde el efecto Coriolis, que está identificado con el efecto rotatorio de la Tierra. Pues decimos, no tiene por qué ser efecto rotatorio de la Tierra, tiene que ser simplemente efecto éter pus, que lo realiza todo y mantiene esta creación. Entonces, pues este giro antihorario en el hemisferio norte, que en cambio ya sabemos que en el hemisferio sur pues tiene que ser sentido horario, es coherente con toda la teoría cóncava convexa. Pues estamos viendo aquí a la izquierda que esto sería en el hemisferio norte, el huracán Katrina. Aquí dice visto desde el espacio, nosotros decimos no desde el espacio, pero desde un espacio interior, pues que está girando pues precisamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Está girando en sentido antihorario, mientras que en la parte del hemisferio sur, donde son menos frecuentes, porque también son distintos el hemisferio norte al hemisferio sur, no son exactamente esos dos polos, son complementarios, que no significa lo mismo, pero su giro, como estamos viendo aquí, pues
a este huracán, pues fue nombrado, para diferenciarlo del otro, este de aquí sería el Katrina y esto sería el Catarina, como recuerdo al Katrina. Y entonces estamos viendo que gira en las agujas del reloj, porque estamos diciendo esto sería la reacción al movimiento de arriba a abajo y de este a oeste, en ambos hemisferios. Y entonces estamos explicando precisamente la fenomenología Coriolis desde el Éter-Pus y no desde que la Tierra esté rotando. Estamos dando esta explicación. Entonces el efecto Eötvös, que aquí si quieren búsquenlo en Wikipedia, aquí le está dando toda la interpretación desde la esfera rotatoria, como estamos viendo aquí. Pero entonces lo que sí se produce realmente, esto es una interpretación de la oficialidad, pero lo que se produce realmente, o podría producirse, pues sería que las balas y los proyectiles, pues disparados de este a oeste, es decir, en dirección oeste, pues tiendan a caer, mientras que disparados de oeste a este, pues tiendan a elevarse. Por eso las personas que tienen que reajustar los tiros de estos proyectiles tienen que reajustarlo con respecto a este fenómeno. Entonces decimos, pues esto es también, lo interpretamos desde el Éter-Pus, porque el Éter-Pus, pues como hemos dicho al principio, su acción pues es desde arriba hacia abajo y desde este hacia oeste. Y la reacción pues sería precisamente una bajada o una frenada que produce la atmósfera o los vientos. Pues por tanto, evidentemente, pues si es desde arriba hacia abajo y desde este a oeste, quiere decir que entonces el proyectil lanzado de este a oeste pues va más bien hacia abajo, y al mismo tiempo también se encontraría esos vientos, si existen vientos, pues que van realmente como reacción, van en sentido contrario. Entonces esto sería la explicación desde el Éter-Pus, como estamos compartiendo. Lo mismo que también la misma acción que hemos dicho del Éter-Pus, pues en el retraso de vuelos, que esto también está comprobado, pues en el vídeo anterior lo expusimos. En el retraso de vuelos, cuando van hacia el oeste, es decir, cuando van de este a oeste, por ejemplo, en el vuelo de Madrid a Nueva York, pues dura más, por eso es el retraso. El de Madrid a Nueva York, como va hacia el oeste, pues dura más que, por ejemplo, el inverso, es decir, desde Nueva York a Madrid, pues tardaría menos, mientras que, desde Madrid a Nueva York, pues dura más. ¿Y por qué duraría más? Porque entonces el Éter-Pus, empujando desde arriba a abajo y desde este a oeste, pues se crea la reacción que está muy reconocida por pilotos, que es la reacción de los vientos en sentido contrario, porque entonces la atmósfera y los vientos pues irían frenando, dijéramos así, pues a ese avión. Por eso entonces el vuelo de Madrid a Nueva York pues duraría más. Entonces esto es coherente, como estamos viendo, con el movimiento que hemos dicho del Éter-Pus, y mucho más coherente, precisamente, y totalmente coherente con lo que estamos diciendo del Éter-Pus, pues es el campo magnético terrestre. Nosotros remitimos a este blog o a esta página que está muy bien elaborada. Aquí lo ponemos: usuario Geofísica UNAM MX Cecilia CT SEES 14, etcétera. Entonces, viendo este blog o esta página, pues nos explica muy bien, para que la persona vea precisamente lo que nosotros traemos a colación, para ver realmente la coherencia de la estructura que va creando el Éter-Pus, porque crea una estructura que estaría reflejada en las líneas de fuerza del campo magnético. Así se nos dice, está aquí expresado, que una aguja imantada se orienta paralela a las líneas de fuerza del campo, y de tal manera que en el hemisferio norte pues se orienta hacia abajo, y en cambio en el hemisferio sur pues se orienta hacia arriba y tiene inclinaciones de 0 grados en el ecuador, es decir, en el ecuador estaría en equilibrio, no estaría inclinada, y eso es coherente también con toda la teoría cóncava convexa,
que no tendría que ser la rotación, sino sería el equilibrio que se crea en ese punto. Entonces, con inclinaciones de 0 grados en el ecuador y 90 grados en los polos, es decir, en los polos donde estaría más, dijéramos así, más perpendicular. Entonces, nosotros lo vamos a ver aquí expresado, pues precisamente en el ecuador. Aquí estaría el ecuador magnético, el ecuador de la Tierra y la Tierra. Entonces decimos nosotros, en este ecuador es donde se está dando el centro de pulsación. Este es un punto de equilibrio. Bien, y un punto de equilibrio que crea los otros dos polos. Pues como estamos viendo aquí, pues nos dice que baja, que en el hemisferio norte, pues la aguja baja desde esta posición de equilibrio, empieza a bajar, baja 30 grados, baja 60 grados y aquí ya pues serían los 90 grados, que se pone en relación con lo que se llama, con lo que ellos consideran el eje terrestre. Va bajando. Mientras que en el hemisferio sur, pues entonces lo que va haciendo es que va subiendo, como estamos viendo aquí, 30 grados, 60 grados y aquí estaría en la máxima altura que serían los 90 grados, pero inversos a los del hemisferio sur. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros? Y se interpreta de una manera sencilla y fácil, pues que aquí precisamente está el punto de equilibrio y está la pulsación. Y la pulsación te lanza en un sentido y te lanza en el sentido opuesto e inverso. Y entonces ahí precisamente es como se forman las líneas de fuerza y eso es coherente con lo que estamos viendo. Por ejemplo, estuvimos viendo en el péndulo de Foucault que cuando llegaba a este punto en el ecuador dejaba de girar. Pues aquí está la real explicación, que es una explicación de electromagnetismo. Pues deja aquí precisamente porque aquí es el punto de equilibrio. Aquí estamos viendo que la aguja en estos dos puntos del ecuador pues no gira ni hacia arriba ni hacia abajo. Esto quiere decir, para hacerlo más comprensivo, que si una persona va desplazándose, por ejemplo, en barco o en avión, aquí con una brújula, pues irá viendo que aquí está lo más elevada posible. A medida que va acercándose al ecuador, empieza a estar menos, dijéramos, de este punto, y entonces aquí ya está igualada, y entonces aquí empieza a bajar. Entonces, nosotros decimos que las líneas de fuerza del éter push, que serían en este caso las azules, porque todas estas líneas de fuerza que se están dando, y esto sí es real, aunque pues se está viendo que existe mayoría de líneas azules con la brújula hacia abajo, como hemos dicho, indicando, mientras que en la otra parte, en el otro hemisferio, pues están hacia arriba, la brújula, como hemos dicho, inclinada y de color amarillo. Entonces, en este punto central es donde nosotros estamos diciendo en toda nuestra teoría que es donde está el punto donde se produce la pulsación del éter push. Entonces, estas líneas de fuerza pues son las que crean los dos esferoides, porque son dos esferoides, uno dentro de otro, podemos decir, totalmente en equilibrio, pues son las que crean y mantienen la estructura de estos dos esferoides y en un equilibrio dinámico. Y entonces en este equilibrio dinámico, pues precisamente es donde se está produciendo esta fenomenología que también se percibe en el péndulo o en los vuelos de los aviones, los ciclones, etcétera, etcétera. Pues que eso es un equilibrio dinámico, es decir, con movimiento, y se refleja pues en fenomenología. Una fenomenología perceptible, que es la que estamos nosotros analizando aquí fundamentalmente, pero otra que también nosotros hemos estado decodificando en otros vídeos, que es la fenomenología más imperceptible, que es la pulsación, porque la pulsación viene desde una fuente que es la causa fundamental, y nosotros somos el efecto, y esa parte es más sutil e imperceptible por los sentidos. Entonces, esta es realmente la explicación de toda la fenomenología que nos dicen desde el efecto rotatorio, que para nosotros es falso, identificándolo con estos efectos Coriolis que hemos dicho, de por ejemplo el giro de los huracanes, los vientos, los proyectiles, el retraso de aviones. Toda esa fenomenología, la fenomenología del péndulo, que nos dicen que es la Tierra la que rota, pues nosotros le estamos dando una explicación que creemos más sencilla, más fácil y sobre todo más completa, porque esta explicación pues va precisamente a la causa, y la causa es esta pulsación, que es la pulsación
que hace latir nuestro corazón y que hace salir el sol por el este y ponerse por el oeste. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.